Buenas tardes. Vamos a presentar el día de hoy en alguna medida el resumen de los últimos 5 años de trabajo en la investigación de los alimentos ancestrales. En este caso particular vamos a presentar unos 50 productos que hemos identificado como productos ancestrales mesoamericanos y que podrían tener un potencial de mercado nacional e internacional. Empecemos por recordar que Guatemala es el país de la eterna primavera y en el que hay una herencia de tanto pobladores de la parte alta de México como mayas, pero que hay un profundo sincretismo tanto cultural como mestizaje después de la conquista, y que en los últimos años ha sido considerado megadiverso por sus múltiples zonas de vida, pero con un deterioro ambiental que nos hace reflexionar que algo nos está pasando. Y por último, pues recordar que a pesar del tradicionalismo, pues se convive con la modernidad y nos hace pues ser un país tradicional y a la vez moderno. Recordar que Guatemala es una de los 9 centros Babylon, que son aquellas regiones del mundo donde la interacción de la gente con su entorno hizo que se detectaran semillas que al domesticarlas para cultivo se convirtieron en los alimentos del planeta. Y de esa suerte las zonas en negro representan el banco de alimentos de la humanidad. El concepto que nos interesa desarrollar hoy es un poco el tema de la diversidad biológica, en el que la valoración y aprovechamiento de esta diversidad es profunda en nuestras comunidades. Y hoy vamos a hablar básicamente de los alimentos, granos, frutos, hierbas, flores, rizomas y sabores. Pero también hay tintes, plantas medicinales, artesanales, insumos agrícolas y animales. Pero más que esa diversidad biológica es nuestra diversidad cultural. De nadie es desconocido que Costa Rica es un país megadiverso también biológicamente, pero no tiene diversidad cultural. Entonces la interacción sociedad-biología es menor que en la nuestra, en la que hay poblaciones ancestrales que han utilizado estos granos, estas flores, estas semillas desde muy cerca. Okay. Desde tiempos inmemoriales. Vamos a empezar con las semillas. Estos son los aportes. El maíz, vamos a hablar un poco nada más. El cacao, que aunque no es originario de Mesoamérica, el desarrollo como producto sí es mesoamericano. La chaya o chía, perdón, la chía o chan, el ramón o Mayan nut, el amaranto en sus diferentes formas, la pepitoria y el mor. Estos serían los granos que podemos considerar aporte de la cultura maya, y vamos a revisar un poco lo que hemos revisado de ellos. Al revisar la literatura, vemos que lo más importante tal vez es el cacao en dos formas. La forma de chocolate, que es su forma más famosa, pero su forma de cocoa, que es realmente la que tiene más futuro en la alimentación, ya que se puede incorporar a la dieta sin azúcar. ¿Cuáles son sus propiedades funcionales? Previene el accidente cerebrovascular y en general las enfermedades cerebrovasculares. Es un antioxidante. Tiene un contenido alto de polifenoles, que es el que le da la actividad antioxidante, teobromina, que es la que le da su sabor, y magnesio, que es muy importante para la fijación de calcio en la mujer menopáusica. La segunda, el chan, es muy importante en el desarrollo del sistema nervioso central desde la infancia,
inclusive desde la vida intrauterina. Es muy importante para combatir la hiperlipidemia porque compite, tiene una interacción competitiva con las grasas malas, digamos, y entonces las desplaza y no se acumulan. Principalmente omega 3. Y omega 3 pues está de moda. Omega 3, ¿por qué está de moda? Fundamentalmente porque es la grasa que nos permite el desarrollo del sistema nervioso y por consiguiente va a tener que ver en el desarrollo de los niños. Y vamos a ver algo de sus variedades nacionales. La tercera semilla, el amaranto o tsets, pues es un pseudocereal. Hay tres grandes pseudocereales, el mexicano, el guatemalteco o mesoamericano y el peruano, con características bastante similares. La primera es que no tiene gluten, lo cual le permite ingerirlo por personas que tienen sensibilidad al gluten. Es una proteína de alta calidad porque tiene, entre sus aminoácidos esenciales, tiene lisina y triptofano, que son deficientes en el maíz. Por consiguiente, una forma fácil de suplementar el maíz es con amaranto, aunque el frijol tiene triptofano y eso hace que la tortilla con frijol sí sea un alimento balanceado, porque la deficiencia de triptofano del maíz la tiene el frijol. La cuarta semilla es el ramón ujuste o Mayan nut. Ya en términos internacionales ya se le dio ese nombre de connotación, Mayan nut. Es un fruto de árboles del bosque tropical húmedo con actividad antioxidante. Tal vez lo más relevante es el bajo índice glicémico. El índice glicémico es la cantidad del azúcar que nosotros ingerimos que se transforma en glucosa y que llega a la sangre. Entonces, un alimento que tenga un índice alto quiere decir que la mayoría del azúcar que ingerimos se vuelve azúcar y llega a la sangre. En cambio, los que tienen un índice glicémico bajo tienen carbohidratos, pero la cantidad de glucosa que llega a la sangre es baja. Entonces, en este momento, para las dietas de diabéticos, se están buscando granos que sean con índice glicémico bajo. Además, tiene ácidos poliinsaturados, igual que el chan, y una fibra nutricional, una fibra larga, nutricional muy importante. Ya vamos a ver algunas comparaciones. Y por último, otra semilla, la pepita o pepitoria, que es una semilla de prácticamente todas las cucurbitáceas, aunque tendemos a usar más cucurbita pepo, que es la pache, y argirosperma, que es la hienita, pero prácticamente de todas las cucurbitáceas podemos tener alguna forma de pepitoria. Lo más interesante de la pepitoria, además de su sabor, mango con pepitoria creo que está fijado en la cultura de todos los niños, ¿verdad? Es que combate el daño renal y el daño hepático y es uno de los principales elementos para prevenir la hiperplasia benigna de la próstata, porque las grasas los fitosteroles y fosfolípidos de esta semilla se fijan en la próstata e impiden su hiperplasia, que se va a generar como consecuencia de la degradación de la testosterona. Todos quieren tener testosterona, pero termina siendo el que después no sabemos qué hacer con la testosterona después de los 50 años y la testosterona se va a depositar como dihidrotestosterona a la próstata. Entonces, al consumir pepitoria en forma preventiva podemos impedir que pase ese fenómeno. Entonces, eso sería un poco la revisión de por qué estas 5 semillas, además de ser alimento, tienen una función. Por eso les estamos llamando alimento funcional, porque además de ser alimento, tienen una función biológica. Entonces, al analizar sus aceites fijos, esta es una técnica que se hace el prensado, en este caso del chan. Ahí están este es el chan blanco que viene de Sudamérica. Ese es el chan café, que es el que se está produciendo en Nicaragua y en Sudamérica. Y estos son los chanes de Guatemala, que son más pequeños, más oscuras,
pero vamos a ver sus resultados. Particularmente aquí tenemos el de Jalapa, el de Totonicapán y el de Guatemala, y pueden ver los aceites, que este es un aceite al ojo más concentrado que este. Este es el más barato del mercado, pero es el que tiene menor calidad como aceite. Entonces, al analizar en el estudio nuestro, encontramos que hasta un 13% de la semilla del producido en Totonicapán es aceite fijo, lo cual es la nica y la sudamericana anda por 6 a 8%. Aquí podemos llegar hasta 12%. Pero lo más importante es el omega 3. Los libros dicen que puede tener hasta 60% de omega 3. Sin embargo, aquí el más bajo dio 64% de omega 3, el más alto, el de Jalapa, 68%, y el cultivado en la ciudad de Guatemala, 66%. O sea que desde 1500 ya logramos una semilla de chang con una concentración de omega 3 que la hace diferente a las demás semillas que se están produciendo en tierras bajas de Sudamérica. Estos son unos estudios de comparación de los principales granos de la humanidad y vemos que el amaranto es el primero, segundo y primer lugar cuando vemos punteo nutritivo, contenido de fibra nutricional y proteína por ración. Y ahí nos vamos con la cebada, con el centeno, con el trigo, con el arroz, y el que tiene el menor punteo es el maíz. Aunque hay muchas variedades de maíz. Hay variedades de maíz muy ricas en glucosa, que es las transgénicas para hacer alcohol o para hacer azúcar en Estados Unidos. Hay otras ricas en proteína, pero una equilibrada de puntos nutritivos, contenido de fibra y proteína no hay. En ese sentido, el amaranto, el centeno y la avena terminan siendo los granos más interesantes. Y al comparar, en este caso, otro estudio comparando el ramón contra la avena y contra el arroz. Calorías prácticamente la misma, fibra dietaria muy alta en el caso de ramón, ya lo habíamos mencionado, es una fibra larga, pero digerible. Los azúcares sí un poquito elevados, pero ya dijimos, aunque tiene altos los azúcares, tiene un índice glicémico bajo. Entonces sí lo puede consumir una persona diabética. La grasa, pues es la más baja de las tres semillas. La proteína es intermedia entre la avena y el arroz. Y la ceniza es muy alta. ¿Qué tiene la ceniza? La ceniza lo que contiene son oligoelementos. Básicamente zinc y hierro, que son los que nos interesan y a los que a nosotros nos interesa para poder mejorar la calidad, sobre todo en la desnutrición crónica. El segundo grupo son las hierbas. Estas son las hierbas que ha aportado el Mesoamérica, el bledo, que aunque es un amaranto, no es el amaranto de semilla, es otro amaranto, es Amaranthus hybridus. La chaya o Mayan spinach, ya otro Mayan, ya fue bautizado con el apellido Maya. El chipilín, la dalia o tzoloj, el macuy, el quilete, la hierba mora, las tres confundidas por la gente, ya vamos a hablar de eso. La hierba madre, la olla nueva, el apazote, el huisquil y el quistán. Estas son las hierbas que estamos trabajando, que estamos investigando, tratando de recuperar información y de generar la información que no se tiene. Al revisar la literatura, entonces aquí estamos haciendo una comparación entre la moringa, que está de moda en este momento, que la puso de moda el comandante Fidel Castro, porque en los últimos 10 años de su enfermedad, un cáncer que fue de secreto de Estado, él mantuvo calidad de vida con moringa. Y por eso él dio instrucciones para que se pusiera de moda, digamos. Y a partir de la experiencia cubana, a principios del 2000, se regó por toda la América Latina.
aunque nosotros desde el siglo anterior, desde los 90 ya estábamos trabajando con moringa en Guatemala, pero nos interesaba más bien la semilla. Pero no es el tema de hoy. Aquí lo tenemos como control, porque está de moda, porque dicen que es fabulosa, y es cierto, tiene muchas cosas que ya vamos a analizar. Y la otra es la espinaca, porque es con la que Popeye se pone con fuerza para romperle la cara a Rufus. Y si no, el gran Rufus le pega a Popeye, ¿verdad? Y entonces, quiere eso decir que debe ser una planta muy especial. Entonces, usando de controles la moringa y la espinaca, nosotros trabajamos la chaya, el quilete, chipilín, huisquil, bledo y macuy. Trabajamos otras, pero estas son las que dieron mejores resultados. Primero, en el caso de la proteína, pues sí, la moringa efectivamente tiene un contenido proteico muy alto, pero el bledo es similar. Luego, en el caso de las vitaminas, tiamina, riboflavina, niacina, pues encontramos que la chaya, el quilete, el chipilín, el bledo y el macuy tienen cantidades similares de vitaminas. No así el whiskill sí en nada ganó, ¿verdad? Porque el whiskill, la hoja de whiskill, pues es un complemento, digamos, no llega a calificarse con un alto nivel. Entonces, con esos datos hicimos nuestro estudio guatemalteco con el mismo esquema, solo que con datos propios. Estos son datos generados por nosotros. Los otros, algunos fueron generados por el INCAP en el siglo pasado, cuando hizo su estudio de las hierbas. Estos son datos nuestros en los diferentes lugares donde se producen hierbas para consumo en los mercados populares, en los mercados cantonales. Entonces, tenemos otra vez moringa, espinaca. Al hacer la primera comparación, en el caso del calcio, moringa es muy interesante, pero también el macuy, el quistán y la chaya tienen una concentración de calcio similar. Al comparar el magnesio, encontramos que el macuy tiene una cantidad similar, un poquito menor, pero similar a la espinaca. Al comparar el hierro, que es el de los que más interesaba, efectivamente vemos que la moringa y la espinaca pues tienen altos contenidos de hierro, de zinc también, que es el que más nos interesa por ser uno de los que es deficitario en la dieta del guatemalteco. Tiene que ver con la maduración cerebral y tiene que ver con el crecimiento en los primeros días. Se habla ahora de la ventana de los 1000 días. Y el manganeso. Pero resulta que la chaya, el bledo y el macuy compiten con las mismas cantidades. En el caso del quilete, solo en hierro. En el caso del chipilín, solo en manganeso. En el caso del quistán, solo hierro. Pero el problema aquí es el contenido de oxalatos. Porque la espinaca tiene 722 miligramos de oxalato, lo cual es un veneno para cualquiera que tenga piedras renales por oxalatos. ¿Qué es lo que pasa con los oxalatos? Los oxalatos quelan las moléculas de zinc y hierro y entonces no está disponible. Por mucho hierro que tenga la espinaca, cuando nos la comemos sigue de largo porque va quelada por las moléculas de oxalato. En cambio, el caso del quilete, quistán, bledo y macuy tienen la menor cantidad de oxalato, lo que quiere decir que su hierro es más biodisponible. Y no digamos la chaya. Miren, la chaya tiene apenas 90 miligramos contra 722. Eso quiere decir que el hierro de la chaya es mucho más biodisponible que el hierro de la espinaca. Y luego tenemos el tema de lo antioxidante. La espinaca efectivamente es un antioxidante interesante, pero también el quilete y el quistán, y además en el caso de neutralización del DPPH, pero en el caso de concentración de fenoles, vemos que el quistán y el macuy también son antioxidantes. Por consiguiente, de todo lo que estudiamos, el mejor antioxidante es el quistán por 2 pruebas. Entonces, analizando ya estas hierbas desde el punto de vista funcional,
En primer lugar, el bledo fue la que dio mejores resultados, es antioxidante, tal vez lo más relevante como funcional es que es inhibidora de la xantina oxidasa. ¿Qué quiere eso decir? Cuando nosotros degradamos los núcleos, las purinas y pirimidinas se transforman en ácido úrico, es el producto de catabolismo de la proteína. Entonces, al inhibirse la xantina oxidasa, no se produce ácido úrico. El ácido úrico es una molécula anterior al ácido úrico y eso se degrada y entonces no se acumula. Lo que quiere decir que con estar consumiendo bledo y el modo de acción del alopurinol es exactamente el mismo, es inhibición de la xantina oxidasa. Por el mismo mecanismo, el bledo inhibe la formación de ácido úrico. Además contiene aminoácidos, carotenoides y flavonoides. En el caso de la chaya, Spinaca maya, es un árbol y eso es una gran ventaja desde el punto de vista de seguridad alimentaria, porque la espinaca es una anual que no florece en Guatemala, que no da semilla en Guatemala, que tenemos que importar la semilla para sembrarla cada año. En cambio, este es un brotón nativo, se siembra la estaca y cada 3 meses se vuelve a cortar y no necesitamos traer semilla de afuera para la seguridad alimentaria en los huertos familiares. Por eso veo yo que a veces con muy buena voluntad se está sembrando espinaca, pero ¿por qué? Para depender de la importadora de semilla que nos va a traer la semilla de espinaca, porque aquí no vamos a tener semilla de espinaca nunca. No hay las condiciones ecológicas para que dé semilla la espinaca. Además de eso, pues es antiinflamatoria, es hipoglicémica. Entonces ayuda al diabético a mantener los niveles bajos, aunque esté con tratamiento de insulina o tratamiento de un hipoglicémico oral o esté sin tratamiento. Le va a ayudar a manejar con su dieta la cantidad de glucosa que tiene en sangre. Y es hepatoprotectora. En el caso del chipulín, pues es un arbustito muy conocido, que es antioxidante, es sedante, de todos es conocido. Dicen que se tire el agua para que no dé sueño, pero es conocido, pero su sabor es un sabor único. En las salas yo digo, si todos fuéramos ciegos y nos pasan un tamalito de chipilín, todos lo reconocemos porque tiene un olor propio que no tiene ninguna otra hierba. Es un sabor particular propio del chipilín. En el caso del macuy, es un arbusto con propiedades antifúngicas, esto es lo más importante. Hay evidencia clínica en el caso de candidiasis vaginal, en el caso de perlech y mugué de la comisura de los labios, en el caso de candidiasis del pezón de las madres, que hay evidencia clínica muy importante con macuy. Además es antiinflamatorio, espasmolítico, tiene hierro, tiene zinc. Y vamos a ver que no es la hierbamora o quilete, como la gente equivocadamente dice. Y por último el apazote, otra hierba que no se confunde con nada. Caldo de lunes, ¿verdad? Con apazote para la goma, ¿verdad? No se confunde, no lo pueden engañar a uno aunque uno no sea cocinero. Chipilín y apazote tienen un olor propio. Con el caso de la menta, hay 50 plantas que tienen mentol. Entonces uno no sabe exactamente qué menta está comiendo, pero en estos casos son propios, son únicos. Además de que pues tiene un ascaricida que es el ascaridol y por eso lo daban en tiempos de ubico, le daban el primer día de clase a los niños una cucharada de aceite de quenopodio para sacarle las lombrices. Entonces ahí está su función biológica, además de su función alimenticia y su función saborizante. No lo mencioné porque es otro estudio que acabamos de terminar, el caso de selenio. De todas estas hierbas, la única que tiene selenio es el bledo. Las demás no tienen selenio, porque no todas son selenio acumuladoras. Y el amaranto sí es selenio acumulador. Entonces, ahí tenemos la dieta de selenio, que también es deficiente en la dieta del guatemalteco. Bueno, entonces aquí un poco para aclarar el tema de las 4 solanáceas que se confunden. Esta es la hierbamora para nosotros.
Solanum americanum. Sin entrar en muchos detalles, crece abajo de 1200 metros y sus estambres son pequeños. Eso hace que su química sea diferente. Comparada contra el macuy o imut, que sería Solanum nigrescens, que crece arriba de 1500 metros. Y sus estambres son largos. Miren el estambre de esta, miren el estambre de esta. Aquí se ve más, miren el estambre. Solo con eso ya en el campo uno puede diferenciar, aunque hay una diferencia de altura muy importante. Van a encontrar, sin saber cuál es, entre 1200 y 1500 metros. Pero abajo de 1200 es americanum y llega hasta Argentina. Y arriba de 1500 es nigrescens, que solo llega a Honduras. México, Guatemala y Honduras, nada más. Pero este es el que es importante. Pero como le dicen que es lo mismo, están usando cosas diferentes. Importante también, como alimento al florear, pero no tiene cantalosaponina, que es el principio antifúngico. Pero cuando fructifica, es muy amargo, la gente ya no se lo come, pero es medicina. La misma planta, alimento en floración, medicina en fructificación. Porque ya tiene cantalosaponina, que es la molécula que inhibe a cándida y a los hongos de la piel. Entonces, cuando uno lo sale a colectar, depende de para qué lo quiera. Para medicina, sazón, y para alimento, tierno. Y eso ya lo sabían los abuelos. Nosotros somos los que ya no sabemos eso, pero los abuelos lo sabían. Bueno, luego el quilete, dice, sí es lo mismo, hierbamúbara, macuyo, quilete. No, el quilete ni siquiera es solanácea, pero no es solanum. Es un lisiantes sinantera. Para los que son de Cobán, ustedes le llaman chomté o quilete. Este es otro brotón, un brotón de cerco. Entonces uno puede tener su alimento en el cerco y de ahí va cortando cada vez que necesita. Esta tiene la particularidad de que al cocerse tiene sabor a carne. Y entonces cuando uno hace el caldito de quilete, ese tiene sabor a caldo de carne. El de macuy sí es más hierba, o el de hierbamora son más de hierba. En cambio el quilete tiene sabor a carne. Y por último el quistán, pero al quistán también le llaman chomté. Entonces otra vez mire, chomté, quilete, a este. Popularmente cambiamos los nombres, pero no es lo mismo. Quilete en lengua náhuatl quiere decir hierba que se come. Entonces las 4 son quiletes. Las 4 son hierbamoras porque dan una frutita morada, ¿verdad? Pero no son iguales las 4. Ni en sabor, ni en química, ni en propiedades farmacológicas y alimenticias. Y muy interesante, los platos son diferentes. La costilla con quistán de mazate, aunque ahí tienen las 4, no la hacen con quilete, ni la hacen con hierbamora. La costilla se hace con quistán. Y ya esa fusión alimenticia que se propone en el pasado ya está, ¿verdad? Pero si van a hacer quilete, lo hacen en otra forma. Para cada uno hay su receta tradicional. Bueno, el problema de las hierbas en su mercadeo es que requieren cadena de frío. Y entonces los costos se elevan demasiado por la cadena de frío. En el caso de ejote francés, o brócoli o arveja china, pues sí se logra compensar la cadena de frío por el valor de esas hierbas y la cantidad que produce una planta. Pero en el caso de las hierbas no compensa, no logra un valor adecuado descontando el costo de la cadena de frío. Y por ese motivo nosotros estamos proponiendo las harinas verdes. Esta semana estuve antier en la alimentaria, hoy aquí, hay toda clase de harinas, ni una verde. Hay blancas, hay rojas, hay negras, no hay verde. Entonces aquí estamos nosotros, hicimos un estudio con 5 mezclas diferentes
Esta es la que nos dio mejores resultados. Una mezcla de chaya con amaranto semilla y amaranto hoja, solo que esta es Solanum cruentus, esta es Amaranthus cruentus y esta es Amaranthus hybridus. Fue la que nos dio mejor contenido de zinc y de hierro. La ventaja con las harinas es que están disponibles todo el tiempo. Ya una vez secas y bien procesadas, las podemos incorporar. Ya tenemos experimentos muy bonitos de tortilla mejorada con harina de estas hierbas, tamalitos que se le mezcla y entonces ya sale verde el tamal, galletas. Ahorita hay una empresa que estamos colaborando con ellas para sacar su fideo verde, como hay el fideo verde de la lasaña verde italiana. Y la pizza también se puede poner dentro, encima en el topping de la pizza o metida dentro de la harina. Entonces creemos que el futuro está en la harina, porque eso va a permitir un mejor control de calidad, almacenamiento, y mercadeo, etc. Esto es para demostrar lo que les había hablado antes del hierro. Aquí está la hierba remojada, aquí está lo que queda en la tripa y aquí está lo que sale de la tripa. Esta es una tripa, hay muchas tripas de diálisis. Esta es una tripa de diálisis especial que semeja a la tripa humana. Entonces, aquí la empapamos, esta es la remojada. Entonces, en la remojada, miren, el bledo, la chaya, el apazote y el macuy tienen la misma cantidad de hierro que la moringa y la espinaca. Pero eso es lo que está en el plato. La digerida es la que queda dentro de la tripa, es decir, la que sale en las heces, porque es hierro, pero que no se pudo absorber. Ahí vemos que solo el apazote pierde hasta 4 se pierde mucho hierro en el apazote porque sigue de largo. Además que la cantidad que se consume de apazote es mucho menor que las otras hierbas, que el volumen que uno consume es mayor. Pero lo más interesante es esto, mire. El dializado es lo que salió, es decir, lo que absorbimos y llegó a nuestra circulación. Ahí tenemos que el bledo, el chipilín, el apazote, el macuy y el quistán tienen la misma cantidad de hierro absorbible que la moringa y la espinaca. Entonces, esta es la prueba ya experimental. Primero una prueba química, ahora una prueba experimental. Ahora solo nos faltaría una prueba clínica de recuperar niños con anemia con hierbas. Ese es lo único que nos falta para demostrarlo. Pero la gente lo sabe. Cuando el viejito ancianito o alguien que sale de enfermedad, le dan estas agüitas. ¿Por qué? Porque hay hierro. Ya está en la cultura, ya lo sabemos. Bueno, tan está en la cultura que todos habrán probado caldo de macuy o de macuy con vegetales, frijoles negros con apazote, caldo de chaya, pollo en crema de quilete, sopa de quistán, tortitas de hierba mora envuelta en huevo, carbonara de bledo, pasta con bledo, arroz con chipilín, tamalitos de chipilín. Eso es tradicional, pero ya quistán en salsa, tempura de bledos, pizza de macuy, soufflé de chaya y quilete, eso ya son innovaciones culinarias. Por lo menos uno de estos platos han probado. ¿Alguien ha probado todos? Nosotros sí nos obligamos a probarlos todos. Y estamos en una fase de reformulación de algunos porque no quedaron tan bien. Y como los chefs me están ayudando a la Asociación de Chefs a pulir todas estas para salir con un recetario que tenemos ya listo para la imprenta. Pero estamos en una fase de revisión de las recetas para que sean más gustosas. Y además las fotos, aunque se ven bonitos ahí, no son de calidad y la imprenta no me las aceptó y entonces hay que tomarlas de nuevo.
Tal vez lo importante es que ya estamos en el campo. Aquí estamos sembrando chaya en Escuintla, quilete en Suchitepeques, chía y amaranto en el Quiché. Pero desde el punto de vista agronómico, tal vez más interesante es el asocio. Aquí estamos asociando, fíjese que los dos son fotoperiodo dependientes, pero se siembran con 15 días de diferencia. Y entonces el amaranto sale 15 días antes y la chía sale 15 días después. Y entonces, porque si lo saca uno juntos se le complica. Aquí es el trabajo de los rabinaleños que se han vuelto pues los guardianes de la semilla del amaranto. Este es otro asocio en Totonicapán, aquí también en asocio, y este es el asocio más interesante. Dimos una conferencia hace 2 años en Anacafé, vino la epidemia, recepó todo el mundo y se quedó sin dinero. Entonces dijeron, bueno, vamos a sembrar chía o vamos a sembrar amaranto, y sembraron. Y les fue tan bien que hay agricultores que ya no van a seguir con el café. Lo sembraron para 3 años, porque a los 3 años ya venía su café recepado. Y algunos ya no van a seguir con café, se van a quedar con amaranto y con chía porque les resultó mejor. Bien manejados se pueden hasta sacar 2 cosechas al año, y de café solo 1 cosecha. Bueno, el tercer grupo son las flores. Somos una cultura come flores, aunque no nos damos cuenta. El oroco, la pacaya. Se dice que el plato, cuando a un chapín fuera de Guatemala le pregunta cuál es el plato típico de Guatemala, dice fiambre. Sin embargo, el fiambre, lo único tradicional, lo único ancestral del fiambre es la pacaya. Todo lo demás son verduras europeas, chorizos europeos, todo es europeo. Aquí lo que hicimos fue juntarlo, pero no son whisky, le pone alguno, ese sí es nuestro, pero en general no sé, porque es muy dulce y es muy suavecito, y no queda con la consistencia de la papa y la remolacha. La papa pues es americana, pero no es chapina. Entonces, a propósito de la pacaya, el izote, la flor de madre cacao, la flor de palo de pito, los chufles, el guznay, el huicoy, y en general todas las cucurbitáceas dan una flor exquisita. Ya les voy a presentar unos ratos muy interesantes. La muta y el tepejilote. Espero que también hayan comido algunas de estas. Aquí, al analizar entonces su contenido mineral, pues no es tan bueno, pero sí, realmente las hierbas, la espinaca sí domina a la mayoría, pero como flor, las mejores flores son las de pacaya y las de huicoy. Y al analizar la actividad antioxidante por 3 pruebas, por prueba de DPPH, ABTS y fenoles, encontramos que la hoja de calabaza es la que tiene mejores resultados, similares a los de quercetina. Y fíjense, Guatemala es un productor de huicoy y menospreciamos a los machos. Aquí que solo hay 2 hembras, ¿verdad? Esta sería una plantación de huicoy pésima. ¿Por qué? Porque el agricultor saca sus flores macho. Podría colectarlas en un solo día, todas sus flores macho, y tendría un alimento excelente. No de vez en cuando se come, sino permanentemente, porque tiene una buena composición química, sobre todo de zinc. Fíjense, de zinc, a ver, sobre todo de zinc, que es el que más nos interesa fortalecer en la dieta de la embarazada guatemalteca para tener. Fíjense que a pesar de que no solo son más chaparros, sino la tendencia es a seguir bajando, no está subiendo, precisamente por esos 1000 días en los que está en desnutrición crónica su madre y él.
Y no estoy hablando de política porque ya no está el PP en el poder, ¿verdad? Pero solo lo usaron de bandera. ¿Y qué pasó con los 1000 días? Un concepto tan lindo desde el punto de vista nutricional. No pasó nada. Pero si nos gastamos plata en maíz que no aceptan en Estados Unidos, ahí sí nos gastamos millones. En maíz y frijol que no llenan las calidades mínimas para ponerlos en las bolsas, cuando hubiéramos podido poner hierbas nuestras. Bueno, estas son tradicionales infusiones de flores: izote con huevo, chufles con crema, omelette de izote, crema de flor de huicoy, frijoles negros con flor de pito, pupusas con loroco, flores de zucchini en tempura. Estas son tal vez de lo más delicioso que pueden ustedes probar. Los invito a que lo prueben. La tempura, como ser tempura de cualquier marisco o de cualquier verdura, pero de flores de zucchini. Una delicia. La pacaya envuelta en huevo. Bueno, vamos a ir, el tiempo siempre se vuelve el enemigo, vamos a ir terminando, ya solo viendo de lejos las otras, que no he tenido dinero para investigarlas, por eso no tengo más información. La yuca, la malanga, la jícama, el camote, la yuquilla, el ichintal, que es la raíz del huisquil, la caigua, el aguacate, el mil tomate y el cuajilote, que son tubérculos nuestros. Y ahora uno dice, me decía alguien el otro día, está de moda, hasta chips se están haciendo. Con los chips conocimos la malanga, porque ahora están los chips de malanga. Y están desde hace 2000 años, se come aquí, y hasta ahora la estamos conociendo, porque los gringos la están haciendo chip de malanga, de yuca. Y nosotros, entonces dice uno, pero ¿qué pasa, verdad? ¿Qué pasa? Tenemos una riqueza en el suelo, pero estamos importando maíz y frijol de otros países a precios sobrevalorados, de mala calidad, en vez de buscar las soluciones en lo que tenemos, en nuestro legado, en nuestra riqueza. Las frutas. Da risa, ¿verdad? Pero en una reunión en Shela decía cuáles son las mejores frutas de Guatemala: ciruela, manzana, banano, todas introducidas. Estas son las nuestras. La piña, aunque no lo crean, la piña está en los lienzos de Coquecholan. La piña es nativa. El nance, abajo del árbol de nance se durmió la princesa Ixquic y despertó embarazada de Ixmucané y Ixbalanqué. Solo el simbolismo que tiene. Debe haber sido el Wing, ¿verdad? O sea, a ver quién. La papaya, el cericote, el caimito, el mamey, el chico zapote, los dinteles de Tikal son de chico zapote y ahí están todavía en su lugar. El injerto, la única zapotácea de altura. Aquí estábamos. El chico zapote, el injerto, el juruguay y la pitaya. Esas son las que son nuestras. Aunque seamos exportadores de banano. Para Navidad todos comemos uvas. Podríamos meternos solo a los berries guatemaltecos. Hay 6 o 7 berries guatemaltecos que solo aquí hay. Y traemos las uvas de afuera para la Navidad, en vez de comer nuestros berries. Pero nuestra comida, parte de nuestros alimentos es el sabor. Estos son los sabores ic. Todos los platos típicos son ic, porque son de Chile. Subanic, caquic, porque pican, porque tienen chile. El achote, que aunque no es típico, realmente no es su lugar de origen, pero sí es su lugar de origen culinario. Su lugar de origen es la cuenca amazónica, igual que el cacao. El lugar de origen del cacao es la cuenca amazónica, pero el lugar de origen culinario es Mesoamérica, igual el achote. En Brasil no se come el achote,
para dar sabor, solo para dar color. Ni se come el chocolate, pues tradicionalmente, ahora sí, son grandes productores de chocolate, pero el chocolate se descubrió en la antigua, una monjita, y toda la historia que ahí está escrita al respecto. El orégano de pizza es una hojita delgadita europea. El orégano de guacamole es el que le hace uno así. Es otro orégano, no son ni siquiera familia, una es labiada y la otra es verbenácea. El laurel que le ponían aquí a los romanos cuando ganaban, ese no existe en América. Aquí son de la misma familia, eso sí, son lauráceas, pero no es un laurus, sino para nosotros es una Lytsea guatemalensis. Todos los bosques de aquí de San Lucas llenos de Lytsea guatemalensis, que es un árbol. El laurel es un arbusto. El chipilín, ya hablamos. La pimienta. Cristóbal Colón le vendió la idea de llevar pimienta negra viajando hacia el oeste en vez de hacia el este. Y en vez de pimienta negra encontró pimienta de Castilla. Fíjense cómo es de ridícula la historia, ¿verdad? Así se le conoce. ¿Por qué? Porque los españoles la llevaban a España y entonces cuando se vendía en Francia era pimienta de Castilla, porque la llevaban los castellanos. Pero es la pimienta de Petén o la pimienta de Jamaica. Esa es que es un árbol y el otro es un arbusto. Una es piperácea. Esta es una pimenta. Es otra familia, otro género. La vainilla, tal vez uno de los más bello y delicioso que tenemos para el mundo que dio la vainilla. Lamentablemente la molécula de vainilla es muy fácil de hacer, la vainillina, y eso se trajo abajo el precio y no interesa la vainilla. Pero en el nuevo resurgimiento de los alimentos tradicionales y orgánicos y todo lo demás, la vainilla va a recuperar su terreno. El pericón, ese le llaman el tarragón mexicano. Para los cocineros, el tarragón tiene un sabor tan especial. Ese es el tarragón mexicano. Nuestro pericón con el que nos quitaron el dolor de estómago a todos cuando éramos niños. El anís de chucho. Sí, ya lo está diciendo. El chucho ya sabe, llega y se come cuando anda mal lo del estómago. Entre zacatelimón y anís de chucho se curan los chuchos, ya saben ellos qué comer. Y nosotros ya se nos olvidó. El zamat, no hay caquic sin zamat. La zarzaparrilla, el root beer. La Santa María, no hay tapado sin Santa María. En el tapado los garífonas ponen todos sus pescados y sus mariscos y encima le ponen la hoja de Santa María y cuando se pone a hervir empieza a soltar el safrol, que es el que le da el sabor a tapado. Y por último la orejuela. Lástima que la orejuela casi extinta. La orejuela era el sabor real del imperio azteca que le daban al chocolate, más que la vainilla. La vainilla era más popular. La orejuela era el aroma especial. Ya solo nos queda un poquito en Huehuetenango de todas. Todas las demás hay estudios, ya hay cultivos. Pero de Cymbopetalum penduliflorum todavía no hay nada. Bueno, el tiempo se ha terminado. Vamos a sacar algunas conclusiones. En primer lugar, Mesoamérica tiene una interesante biodiversidad que ha sido usada ampliamente en el desarrollo de la culinaria, aunque se esté perdiendo, pero ahí está. Estos materiales culinarios nativos tienen gran potencial en los mercados nacionales e internacionales porque son únicos. Cuando a nosotros nos buscan en las redes de comercio y dicen un producto que tenga historia, le piden a uno, que se pueda decir algo de él, que tenga historia. Ahorita miren, de todos hay alguna historia. Como consecuencia de iniciativas públicas y privadas, varias de esas especies están siendo cultivadas por los mercados
es relevante, ya empieza a ver, ya se encuentra en los mercados. Tal vez todavía no está en los súper, pero macuy ya está en los súper, chipilín ya está en los súper. Pero lo ideal sería como los peruanos, ¿verdad? Que uno va a un supermercado peruano y tienen su sección de todas sus hierbas tradicionales. Algunos de estos productos ya están alcanzando los mercados nacionales, por lo que está fortaleciendo la cocina tradicional y podrá incorporarse a la cocina innovadora. Nuestra cocina no puede progresar porque ponían un ejemplo de en San Petersburgo, hay un restaurante peruano muy famoso. ¿Por qué? Porque cuando él quiso rocoto, chile rocoto, lo encontró. Pero si nosotros queremos hacer un simple tamalito y necesitamos chile pasa en San Petersburgo, no vamos a encontrar chile pasa. Y el rocoto solo lo produce Perú y Bolivia, pero lo han logrado poner en los mercados internacionales. Guatemala tiene la capacidad de producir estos superalimentos mayas, lo que podrían comercializarse con el sello de denominación de origen. Con eso, pues, invitarlos a los que puedan, a que lo siembren, a los que no, que lo consuman. Antier me tocó esta charla en los restauranteros y hay el compromiso de los restauranteros de empezar a tenerlo en sus... porque si no lo ofrecen también, de nada sirve. Y esa alianza entre el campesino, porque ahorita es la canastilla de la campesina que lo recogió para ir al mercado, las hierbitas, que lleguen a los restaurantes. Y si hubiera en la sala algún productor de alguna de ellas, me gustaría que levante la mano. ¿Alguien produce alguna? En la sesión de la mañana habían 4 productores de algo de esto. ¿Aquí hay algún productor? ¿Algún comprador? ¿Algún cocinero? Pero bueno, entonces esa era mi misión el día de hoy, que revivamos, que le demos el estatus a las 50 especies que es nuestro legado tradicional, que no necesitamos políticos y leyes para usarla, que ahí está, que nos ha acompañado en la resiliencia de miles de años. Cada vez que haya sequía, que había sequía, ahí aparecía el quilete, el macuy, la hierbamora, y eso comía la gente. Estamos en sequía otra vez, aunque estamos inundados, pero estamos en sequía de alimentos, estamos en hambruna. Entonces, recuperar nuestra sabiduría ancestral, nuestros alimentos, nuestros sabores, nuestros productos. Muchas gracias.